La soledad es una percepción que tenemos de sentirnos, como se ha dicho, solos. Y muchas veces nos sentimos solos, por ejemplo, físicamente. Estoy aquí y no tengo a nadie con quien puedo compartir o no tengo a nadie que esté viendo lo que estoy haciendo. También me puedo sentir solo psicológicamente. Eso sería algo así como sentirme no comprendido, ¿no? O sea, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando. Y aunque yo quisiera contarlo, posiblemente muchas personas no me entenderían o no podrían saber exactamente qué es lo que siento y por qué me cuesta tanto quizás esa situación. O también podemos sentirnos solos espiritualmente, que sería como muy profundo, porque en realidad nosotros somos seres relacionales, estamos hechos para estar en sociedad o en compañía o en relación con quien sea, con alguien, aunque sea con nosotros mismos. Entonces sentirnos solos tan profundamente debe ser como la peor experiencia que puede tener una persona. Yo creo que, como decía antes, sentirnos solos físicamente no es tan grave. Quizás todos de vez en cuando nos sentimos solos. Sentirnos solos psicológicamente es algo más doloroso porque tenemos que aprender a manejarlo desde nuestras propias capacidades y recursos. Pero sentirnos solos espiritualmente yo diría que no es propio del ser humano. Es algo que no debería ocurrir nunca. Deberíamos siempre estar plenos con esa sensación de que nunca estamos solos, siempre estamos en relación con Dios, con nosotros mismos, con las personas o aunque sea con la naturaleza. Así que la soledad tiene muchas dimensiones, pero la peor de ellas, sin lugar a dudas, es esa soledad existencial donde parece que mi ser se separa de todo lo demás. Y esto no debería ser propio del ser humano. Bueno, estar solo sería supuestamente un hecho, pero sería más desde el punto de vista físico, o también podría ser psicológico, como decía antes, y sentirnos solos es una percepción que puede ser cierta o equivocada. Se suele decir que uno se puede sentir solo en medio de la multitud, ¿verdad? Pero sin embargo no es una sensación verdadera del todo. El problema es cómo uno lo percibe y creo que en el ser humano sí tiene mucha importancia cómo lo percibimos, cómo sentimos la realidad. Entonces, estar solo sería una circunstancia, por así decir, que normalmente es pasajera, pero sentirnos solos es un planteamiento vital. Es un momento para hacernos preguntas, y creo que son muy necesarias en realidad. Es importante de vez en cuando sentirnos solos porque nos afrontamos con nosotros mismos. Entonces, muchas personas se sienten solas sin estar solas. Quizás sea necesario que pasen por ese momento. Y muchas personas están solas y no se sienten solas. Hay personas que viven solas toda su vida y no se sienten solas, sienten como si todo el mundo estuviera a su alrededor, ¿no? A veces personas mayores que tienen nietos, bisnietos, pues siempre están pensando en todos ellos y pasan solas. Entonces es más una percepción. Yo creo que las dos cosas son importantes, pero más importante es saber manejar la percepción de estar solos. La pregunta principal que nos tenemos que hacer cualquier persona es el sentido de nuestra vida. ¿Qué hacemos en este mundo? Y esta no es una pregunta que se puede responder de manera automática ni siquiera por el deseo de uno de encontrar una respuesta. Es una pregunta que exige varios confrontamientos. Y uno de esos confrontamientos es el confrontamiento con nosotros mismos. Hay momentos en la vida en los que si nosotros no entramos a nosotros mismos, a nuestro interior, si no nos paramos y nos cerramos, digamos, del mundo exterior, no podemos tomar decisiones importantes. Los momentos de soledad son los momentos de las decisiones más importantes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer en estos momentos? ¿Qué clase de persona quiero ser yo? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? ¿Cuáles son los principios, los valores, los fundamentos de cada decisión que tomo en este mundo? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿O qué cosas quisiera evitar en mi vida? Estas preguntas esenciales, fundamentales, esas decisiones se toman siempre en soledad. Entonces es muy necesario tener esos momentos de interioridad para hacerse preguntas profundas. Y de este modo podemos encontrar, como decía antes, el sentido de nuestras vidas. Personalmente, los momentos que he vivido mayor soledad son después de haber cometido graves errores. Siempre que en mi vida he tenido algún problema grave donde yo personalmente no he respondido como quisiera, o sea, como mis valores me hubieran demandado, en estos momentos me he sentido muy sola. Y quizás eso tiene alguna relación con mis creencias, ¿no? Porque por ejemplo, yo soy religiosa, soy una persona que cree en Dios y la peor forma de soledad para una persona como yo es alejarse de Dios.
Entonces creo que la peor soledad que he vivido ha sido los momentos donde he cometido mis errores más graves. Pero también me han servido de algún modo para retomar un nuevo camino en mi vida y decidir finalmente hacia dónde quiero llegar, como decíamos antes. Yo creo que esas son mis experiencias y, claro, quisiera no tener que contar cuáles han sido mis graves errores, pero sí los he cometido. Las respuestas que te llegan desde la soledad tienen un factor muy eficaz en la vida, y es que te permiten no distraerte con el ruido exterior. Cuando nosotros tomamos decisiones desde esos momentos fuertes de soledad, ya estamos blindados de los ruidos exteriores. En el momento que sales de un momento de purificación, de soledad, de desolación profunda, llegas al mundo exterior con una coraza, con una protección mucho más grande. Y yo creo que esa es la gran respuesta, es estar preparado para retos todavía más grandes. En realidad es muy simple, aceptándola. La resistencia del ser humano es rechazar la soledad. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, estamos hechos para la unión, y eso es cierto. Sin embargo, si queremos unirnos a algo más grande, sea una idea, sea una persona, sea un sueño, el que sea, hay que soltar. Y este momento de soltar es muy duro, pero es muy necesario. Entonces, cuando sentimos que no nos queda más remedio, más bien agradezcamos, aceptemos ese momento de soledad, soltemos todo, para justamente luego recibir algo mucho más pleno, mucho más grandioso. Hay una soledad que es evitable y una soledad que es inevitable. La soledad evitable es la que deberían cubrir nuestros seres queridos. Por ejemplo, un enfermo no debería estar solo en un hospital. Una persona anciana no debería morir sola. Eso no debería permitirse. Los familiares, los amigos deberían estar ahí a su lado para consolar, para minimizar el dolor. Pero hay otro tipo de soledad que es inevitable, y esa es la que es necesaria. En estos momentos quizás no podemos quitar ese dolor a la persona, pero sí podemos estar a su lado, aunque sea imperceptible para esa persona. Por ejemplo, el mismo hecho de orar por alguien. Decir, bueno, pues yo espero de ti lo mejor, deseo para ti lo mejor, aunque no te pueda ayudar. Cuando hay un momento de dolor muy profundo, normalmente la persona no lo puede quitar ese dolor. Sin embargo, estar cerca es muy importante. Yo creo que también los amigos, sobre todo, y quizás las personas con las que más confianza uno tiene, son aquellas que deben estar atentos a nosotros y ver si es que hay algún momento en el que nos estamos perdiendo. Porque también podemos sufrir y tener soledad, pero aprender a manejarlo y no llevarlo a un camino equivocado. Sin embargo, puede haber personas que se desesperen, y eso es lo que quizás las personas más cercanas deberían evitar que ocurra, estar muy atentos para que en este momento no se tomen decisiones equivocadas. Esa es una forma de acompañamiento, estar al lado, aunque no pueda decidir por ti o aunque no pueda suplir el dolor que estás sufriendo. Incluso los padres a los hijos quisieran evitarles muchos sufrimientos, pero eso no es posible. Entonces hay que dejarlos que sufran, dejarlos que se arriesguen, pero finalmente en algún momento tienen que saber que tienen a alguien al lado, aunque sea un referente, un modelo, alguien que disfruta de la vida, alguien que le encuentre el sentido. Por ejemplo, si yo me encuentro solo, sufro y además no hay nadie a mi lado que ni siquiera me demuestre su amor, su afecto, su cariño, todos mis pensamientos negativos, mi tristeza, mi desesperación se retroalimentan. Sin embargo, si yo encuentro otras personas que están viviendo otra situación, que ven sentido a la vida, que están alegres de vivir, eso también me transmite un mensaje. Incluso me hace pensar, yo quisiera ser como este o como esta. Y eso es lo que no podemos dejar de hacer. Dejar de transmitir la esperanza, dejar de transmitir el derecho y el gusto de vivir, la gratitud por cada cosa, por más pequeña que sea. Todo eso es una forma de acompañar y de ayudar a las personas que sufren soledad. Es difícil porque no podemos saber exactamente qué les pasa. O sea, yo creo que hay personas que buscan estar solas porque realmente necesitan en algún momento estar solas. Igual que hay personas que quieren llorar porque necesitan llorar y una vez que lo hacen se sienten mejor. Yo lo único que diría es que sean muy sinceras consigo mismas y vean si no se están dejando llevar del orgullo, ¿no? Porque el orgullo sería algo así como decir, no necesito a nadie, eso es mentira en todo caso. Necesitamos siempre a alguien, aunque sea en el peor de los casos solo la ayuda de Dios, ¿no?
pero siempre necesitamos de alguien, es imposible vivir solos, no estamos hechos para eso. Entonces, que yo quisiera estar solo en un determinado momento no necesariamente es algo malo, pero tengo que estar solo de manera auténtica, tengo que encontrar en esa soledad respuestas que sean conformes a mi naturaleza y no conformes al orgullo o al deseo de evadir quizás el dolor. Yo creo que hay dos razones por las cuales ahora mismo hay más soledad que antes. La primera es el individualismo. Siempre ha existido, pero se ha incrementado, ha aumentado. Vivimos en una cultura donde somos extremadamente individualistas. Y la segunda, somos muy superficiales. No hablamos de las vivencias profundas. En un contexto donde puedes hablar de lo que sientes sin esperar a que eso se convierta en un drama, puedes subsanar muchos problemas sobre la marcha. Se vas resolviendo muchas situaciones, conflictos internos, externos, de manera natural. Y no necesitas llevarlo a un extremo, ¿no?, de la depresión, de la ansiedad, sino que lo vas viviendo de forma natural y vas creciendo en función de todo eso. Sin embargo, si vivimos en una cultura superficial, donde no podemos hablar de lo que sentimos, no podemos hablar de realmente cuáles son las grandes preguntas de nuestra vida, nos encontramos abocados a ir a un lugar solitario a tratar de pensar en todo eso. Y eso es demasiado duro. Estamos hechos más bien para aprender juntos y convivir, y en función de eso encontrar muchas respuestas, no solo en nosotros, sino también en los demás. Primero, quizás la vergüenza. Vergüenza de sentirnos vulnerables, de sentirnos débiles. Vergüenza de saber que no tenemos el control de nuestras propias vidas o de las vidas de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Pensar que no tenemos la visión para todas las cosas que quisiéramos, no tenemos todas las respuestas. Generalmente uno se defiende ante esa sensación, es decir, prefiero encontrar la respuesta y después hablar. Es como hablar de un nuevo idioma. Aprendes cuando se sientes confiable, digamos así, cuando ya sabes el idioma, pero cuando no lo sabes no quieres decir ni una sola palabra. Y eso nos pasa cuando no entendemos algo de nuestro interior. No queremos hablar, queremos quedarnos con esto hasta entenderlo y poder mostrar que ya lo hemos superado. Pero quizás eso sea un error también, porque a veces es necesario, aunque sea, plantear las preguntas, ¿no? O pedir, aunque sea, consejo o acompañamiento a cualquier otra persona. Decir, ¿o qué hiciste tú cuando te pasó algo así? Yo creo que si tuviéramos esa libertad interior para reconocer que no tenemos todas las respuestas, sería mucho más fácil encontrarlas. La soledad, como decíamos, no necesariamente es mala. Hay muchos aspectos de la soledad que son muy necesarios para el ser humano. Lo primero que diría es que no piensen que es el final. Quizás esa sería la mayor tentación. Pensar ese es el fin, no hay sentido, aquí se acabó todo. Eso sería una locura en realidad. Cuando yo tuve en un momento de mi vida quizás mucho miedo porque sufrí demasiado, yo llegué a pensar, es mejor morir a vivir así. Pero el pensamiento que me salvó fue, si yo no vivo, no sabré qué viene después. Perderé lo que viene después. Y hoy, unos cuantos años después, me he dado cuenta de que realmente me hubiera perdido grandes cosas, de las que lamentablemente pues no hubieran nunca se hubieran dado. Entonces creo que no hay que pensar que sea el final, ¿no? Un momento de soledad nunca es el final. Normalmente es el principio de algo más importante. Y también entender, y eso sí creo que es muy importante, que no hemos nacido para vivir solos. Nunca estamos solos. Por eso decía que espiritualmente es imposible estar solos. Estamos creados inclusive con una presencia. Hay alguien dentro de nosotros. Esto que le llamamos conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué podemos tener conciencia, algo que no tienen los demás seres? Porque hay alguien dentro de nosotros que nos la da. Hay una visión por encima de nosotros que hasta nosotros mismos la podemos tener. Yo puedo reconocer mis errores, yo puedo ver mi miseria humana, y eso es la mayor grandeza que tengo. Entonces, en vez de sentir la soledad como un momento de tragedia, verla como una gran oportunidad que no la tiene ningún otro ser. Nadie más puede vivir la soledad como la podemos vivir nosotros. Una soledad llena de voz, llena de sentido, llena de explicaciones, llena de nuevas oportunidades. Entonces diría, en definitiva, que la aprovechen, que sepan sacar de ahí algo valioso. Fíjense cuando dice Cristo cómo hay que orar. Él dice, cuando ustedes oren, ciérrense en una habitación
y hablen con el que ven en lo secreto, y el que los ve en lo secreto lo recompensará. Creo que si todos viéramos en la soledad una oportunidad de vivir esa presencia con mayúscula en lo secreto, nos recompensaría muchísimo. Recuerda, no estás solo.